Vamos a revisar una conversación muy interesante que tuvimos hace muy poquitos días y tiene que ver con la actividad volcánica que tienen los volcanes, valga la redundancia, de nuestro país. Hablamos del volcán Osorno, principalmente, que no hace erupción desde el año 1835. Sin embargo, como ha pasado mucho tiempo, existe siempre el riesgo latente a que pueda ocurrir una situación como la que estamos viendo en la pantalla. El real problema es que hay pueblos con personas que viven en esos lugares que no están tomando las medidas de prevención necesarias en caso de que hubiese una erupción volcánica. Estamos hablando del pueblo de Las Cascadas, en la región de Los Lagos, que está a los pies del volcán Osorno, con riesgo de una erupción, también riesgo de aluviones. Esto lo conversamos en profundidad con Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. Nos contó él todo el detalle de cómo prevenir, pero además nos habla de un libro que él lanzó hace poquitos días que llama a prevenir situaciones como esta. Vamos a revisar inmediatamente esa completa conversación que tuvimos con el experto respecto a la situación de los volcanes en nuestro país, especialmente respecto al volcán Osorno. Bueno, interesante tema que queremos hablar en profundidad con Cristian Farías. Ya lo vemos ahí en la pantalla de CNN Tiempo, geofísico de la Universidad Católica de Temuco. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes por allá? Todo muy bien, porque tiene que ver, está muy relacionado a lo que vamos a hablar ahora, que es poder prevenir algún tipo de situación más compleja en la región de Los Lagos. ¿Dónde está el pueblo de Las Cascadas y cuál es el riesgo que tienen en relación a la cercanía que tienen con el volcán Osorno? Cuéntanos. El pueblo de Las Cascadas es un pueblo súper bonito que está a la orilla del lago Yanquihue, desde el pueblo de Ensenada un poco hacia el norte, en la comuna de Puerto Octay, y está muy cerca del volcán Osorno. No solamente es que esté cerca del volcán Osorno, sino que en realidad está como justo encima de por donde han bajado muchos lahares del volcán, y un lahar es este aluvión que se produce cuando hay erupciones. Entonces, esto está ahí, están en un lugar de muy alto riesgo volcánico y bueno, durante la vida del pueblo no han tenido nunca una erupción del volcán Osorno, porque el volcán Osorno se llama más de 150 años que no hace una erupción, pero sí por su localización están probablemente en el peor lugar que podrían estar, lamentablemente. Ese es el pueblo de Las Cascadas, pero muy lindo también, si uno va para allá tiene unas cosas increíbles. Sí, maravilloso. De hecho, por eso ha llegado tanta gente de otros lugares a vivir. Vamos a tocar ese tema también, pero Claro. primero quiero saber si es que hay preparación. ¿Saben, por ejemplo, las personas que viven en Las Cascadas que podría ocurrir una erupción? Porque no solamente el riesgo es de una erupción, también hay riesgo de aluviones, ¿cierto, Cristian? Sí, claro, es gran pregunta. La comunidad de Las Cascadas con el tiempo fue desarrollando un plan de emergencia volcánica, un plan que contempla tener claro cuál es el escenario de los aluviones que se pueden generar. Como tú bien dices, pueden venir o por la erupción o también cuando tienes grandes episodios de lluvias con alta isoterma cero, también pueden bajar por ahí porque son los canales típicos de desagüe, digamos, del volcán. Entonces también podrías tener aluviones y de hecho han tenido un par de aluviones en el pasado. El asunto es que la gente vive ahí. eh, y con el tiempo empezaron a tener harta conciencia. De hecho, el plan involucra distintos como encargados de distintas partes del pueblo para ver qué es lo que van a hacer en caso de la emergencia. O sea, hay una coordinación súper importante del pueblo y en ese sentido es un ejemplo bastante bueno de cómo irse preparando ante un escenario, porque se entiende que el pueblo ya está ahí. No hay mucho más que hacer ante eso. Pero el problema ha sido que con el tiempo ha llegado mucha más gente y esa gente no necesariamente tiene conciencia. Entonces el pueblo ha crecido harto como para los costados, digámoslo, y también ha ido poniendo a más gente y más gente ante el riesgo de que les pase algo y esa gente no necesariamente tiene conciencia de lo que puede pasar. ¿Y qué se puede hacer ahí? Porque después de la pandemia mucha gente precisamente se fue a vivir a la región de Los Lagos. Es algo que se dio con bastante frecuencia, pero me imagino que ellos no sabrían cómo actuar ante una erupción volcánica, pensando en que en Santiago no corremos tanto ese riesgo. Allá están más adaptados, están más preparados para eso, pero ¿cuáles son los planes de acción frente a eso? ¿Hay que educar a la ciudadanía? ¿Hay que educar a las personas que están recién llegando a vivir allá o que están comprando de hecho terrenos en esa zona?
Yo creo que eso es fundamental, no tanto como el educar como si alguien viniera desde el Olimpo y viene a entregar conocimiento, sino más bien hacerlos partícipes de entender dónde están, en qué escenario están, a qué se están enfrentando. Si alguien quiere comprar un terreno allá está bien, pero tienes que saber dónde estás. Y yo creo que eso es una cosa que en Chile hacemos poco, porque como que vemos que el terreno está hermoso, está el volcán a un costado, el lago en el otro, todo está verde, está maravilloso. Entonces, quizás no nos ponemos a pensar mucho en cuáles pueden ser los riesgos asociados a estar ahí. Y eso no solamente pasa con aluviones que pueden venir por estas lluvias intensas que vimos, por ejemplo, en la zona central hace un tiempo, hace una semana atrás, sino que también por erupciones del volcán, pero otro tema complejo es el acceso al agua, lo cual es muy raro en esa zona, pensando en que llueve mucho, pero desde que ha llegado tanta gente a Santiago, la zona rural entre, por ejemplo, Sí. Puerto Varas y el pueblo de Ensenada, ha tenido problemas de acceso al agua bastante serios y eso tiene que ver con que no hay una planificación acorde a la masa de gente que llega y eso es un tremendo problema que se tiene que resolver con mayor inyección de recursos, con mayor investigación acerca de lo que pasa, con obviamente la concientización de la gente acerca de a qué puede estar afectado y también con el trabajo entre todos con las autoridades para que esto se pueda resolver. ¿Y en los planes reguladores se informa la presencia de un volcán como el Osorno o el Calbuco, el Villarrica, si es que hablamos de la zona sur de Chile? En general sí, en general los planes regulares tienen indicado dónde está el volcán, dónde estoy un volcán u otro, pero una cosa es que tenga el plan regulador, otra cosa es lo que realmente termina haciendo. Eh, Finalmente en Chile, por desgracia, la mayor parte de la planificación territorial en zonas urbanas la hace el mercado. O sea, si tú puedes comprar una parcela, cambiar y ver cómo manejas el tema del uso de suelo, tú puedes parcelar muchas zonas que antes no estaban parceladas. Entonces eso se hace muy de espalda al riesgo, porque se hace fundamentalmente por un motivo principalmente de cuál es el nivel de ganancia económica que puedes sacar. Y está bien, la gente es libre de poder hacer el negocio que quiera. Pero el problema es que cuando eso se hace, hasta ahora, digámoslo, no ha habido una obligación de transmitir la información acerca de dónde estás comprando algo, por ejemplo. Entonces las personas muchas veces se encuentran con que esa información no está tan disponible o que nadie te la está entregando de inmediato cuando lo estás haciendo, porque no existe eso. Afortunadamente ahora va a haber cambios con la ley que creó el Senapred y que ahora ya hay un poco más hay un poco más de conciencia y también existe un mandato para poder respetar los mapas de peligro volcánico, pero también hay que reestudiar el tema, es un trabajo largo porque ya hay mucha gente viviendo zonas de alto riesgo, entonces no puedes planear hacia el futuro, pero para atrás también tienes que ver cómo lo vas a resolver y qué medidas de mitigación vas a poder ocupar, cuál es la manera en que la gente se va a poder organizar. Quizás las cascadas nos pueden decir mucho, pensando en la experiencia que tuvieron antes, pero ciertamente eso es algo que tenemos que transmitírselo a toda la gente que está llegando allá, porque tú tienes que saber dónde estás viviendo, eso es una cosa fundamental. Y podría ser quizás importante educar a las nuevas generaciones respecto a riesgos de desastres en algunas zonas, pero geográficas. Todos en Chile sabemos cómo actuar ante un terremoto, por lo que ha pasado en los últimos años. Pero en el sur, por ejemplo, no se le enseña a los niños, yo estudié precisamente en Frutillar, y no se nos enseñaba cómo actuar frente a una erupción, ante un aluvión, pensando también en que estamos ahí bordeando el lago Yanquihue. ¿Se podría quizás incluir eso en la malla curricular de los colegios? Debería absolutamente hacerse eso. O sea, nuestra esperanza está en que la presión venga de todos lados, incluyendo un niño preguntando a los papás, oye, ¿qué va a pasar qué vamos a hacer cuando esto pase? Y eso, tú necesitas establecer una conversación de todas las partes de la sociedad, y para eso el trabajo con los niños es fundamental. O sea, necesitamos que en cada región tengas conciencia de cuáles son los peligros con los que te vas a enfrentar y qué vas a hacer frente a esos peligros. Hablamos de los terremotos, es verdad, pero los volcanes son un tema, los aluviones son otro tema, los deslizamientos de masa son otro tema. O sea, hay cosas muy importantes. El manejo del agua es un tema muy importante, Sí. que deberíamos darle mucho más énfasis, sin lugar a dudas, en nuestro sistema educativo. Cristiana, Absolutamente. hay un video que muestra precisamente el riesgo de aluviones o los que han ocurrido en los últimos años precisamente en ese sector, y se muestra de forma gráfica cómo podría afectar al pueblo del que estamos hablando. ¿De qué se trata esto? ¿Qué tanto riesgo hay? ¿Y cuánto nos pueden enseñar las experiencias pasadas para evitar tragedias a futuro?
En el caso de lo de cascadas, tú lo ves desde el mapa y pareciera ser como una mancha que está ahí, pero después cuando vas allá y, por ejemplo, yo pude elevar el dron y ver desde el aire y todo, te das cuenta que si tú sigues el curso del río que naturalmente nace del volcán Osorno, termina abriéndose en las cascadas. Entonces, Sí. cuando te das cuenta de eso, tienes un problema muy grande, por supuesto, y eso la gente lo sabe, como te digo, hace un tiempo atrás. Ahora, ¿cuándo va a pasar eso? Es la gran duda, porque el volcán Osorno no hace erupción hace más de 150 años. Entonces, las personas que están ahí viviendo no han enfrentado ese escenario. Sí han enfrentado otros aluviones que han pasado cuando, por ejemplo, hay lluvia muy fuerte en febrero, que hay un aluvión que llega hasta cierta parte, que entiendo que alguna vez incluso los dejó sin agua por un par de semanas, por un pequeño aluvión que llegó. Pero pensando en el escenario más crítico, que es una erupción del Osorno más o menos importante, que genera esta aluvión de origen volcánico más o menos grande, eso no lo hemos visto en vivo. Entonces, obvio que hay una incertidumbre respecto a cómo va a ser, cómo va a funcionar todo, pero al mismo tiempo tiene que haber un llamado a la acción en términos de cuáles son las obras de infraestructura en las que podemos pensar para mitigar el impacto de este escenario. O sea, una cosa es lo que tú haces socialmente y eso tenemos que seguir haciéndolo. Otra cosa es la parte ingenieril que también se tiene que hacer. Como te digo, hay que atacarlo de todos lados, sin lugar a dudas. Cristian, y para eso quizás va a ser bien importante este libro que tú lanzaste hace un par de días, el Manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Cuéntanos de qué se trata y dónde podemos conseguir este manual, que es súper interesante e importante también para quienes vivimos en Chile precisamente. Claro, tú sabes de que en Chile siempre hay una especie de meme de esto de que 9 de cada 10 desastres prefieren Chile, como haciéndole esta noción de que como nos pasan tantas cosas, siempre hay terremotos, aluviones, erupciones volcánicas, como que siempre tendemos a pensar que hay un desastre. Pero eso no es tan real. Lo que pasa es que hay desastres cuando no nos sabemos preparar frente al escenario. Los terremotos ocurren siempre, los aluviones ocurren siempre, las erupciones también, pero si te fijas son eventos naturales, fenómenos naturales, que nos vienen a preguntar cómo estamos. Si estamos listos para ellos, preparados para ellos o no tanto. Si es que no lo estamos tanto, por distintos motivos, nos va a ir mal. Entonces, por ejemplo, cuando vemos lo que pasó en Licantén, donde la misma inundación se da en el mismo lugar, y más de una vez se te vuelve a inundar el hospital que estaba construido donde mismo, claramente tenemos un problema de planificación. Si pensamos y pensamos que Chile es distinto, en el norte los fenómenos que son distintos y los desastres que han pasado ahí son distintos que los del sur, pero a medida que va pasando el tiempo y como Chile está centralista también, se nos van olvidando. La gente se olvida del aluvión de 1991 en Antofagasta, se olvida de todo lo que pasó en Villa Santa Lucía, se olvida en el 2017, se olvida, por ejemplo, del aluvión del río de las Minas en Punta Arenas en el 2012. Esas cosas se olvidan porque no están en Santiago. Entonces, este libro lo que hace es repasar de norte a sur varios desastres antiguos, entender por qué pasaron, dónde fallamos y hablar un poco de qué es lo que tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a pasar. Entonces, esa es la idea de este libro y eso es. Sí, donde fallamos. En Licantén, por ejemplo, había gente que nos decía que habían comprado terrenos más baratos a los pies del río Mataquito y que nadie nunca les había advertido que en caso de una lluvia importante podían inundarse sus casas. Y eso es tan básico, pero tan importante para evitar situaciones como las que se vivió en la zona centro-sur. Exactamente, y el libro un poco trata también de eso, o sea, tú revisas los aluviones que han ocurrido en Santiago, por ejemplo, y que ocurren por fenómenos que no es que no vayan a pasar nunca más, son cosas que ocurren, entonces tienes que pensar en ellos, tienes que pensar en qué pasa con el aluvión en el río Maipo, exacto, prevenirlos, planificarlos. Entonces, este libro, que lo pueden encontrar en las librerías de todo Chile realmente, está pensado en eso, narrar de esto de la forma más simple y lúdica posible estos desastres, hablar de esto, iniciar la conversación y también generar una respuesta emocional, es decir, que a veces nos dé rabia por nuestros errores, otras veces que nos dé risa de lo tontos que podemos llegar a ser en algunas ocasiones, pero sobre todo para tratar de cambiar esta idea de que Chile es este mensaje siempre, de que Chile es un pueblo resiliente que se levanta ante la adversidad, que lo decimos todos, es verdad, lo hacemos, pero cuando decimos eso, como que nos quedamos ahí y nunca nos ponemos a pensar en qué es lo que hicimos mal
para que no lo volvamos a hacer. Entonces este libro trata de que pensemos en qué fue lo que hicimos mal en general, para ver cómo entre todos, porque esto es un tema completamente de Estado, cómo entre todos podamos sacar adelante esta preparación y cómo los siguientes fenómenos no nos pillen mal parados. Cristian Farías, geofísico de la Universidad Católica de Temuco, te agradecemos. Vamos a cerrar invitando a la gente entonces que pueda comprar este manual para sobrevivir a nuestra loca geografía. Ya está en las librerías, tú nos decías, así que va a ser bien interesante ese libro para poder prevenir situaciones a futuro en nuestro país. Muchas gracias, Cristian.